Muchas gracias, Gonzalo. Disculpa unos minutos más tarde según lo planeado, pero dinos, si Pemex estuviera en posibilidad de ser dirigido por ti, ¿tú cuál sería la estrategia? Primero, ¿tienes salvación? ¿Y qué estrategia seguirías si vieras salvación posible en la empresa productiva del Estado? Claro que sí, Eduardo. Mira, la realidad es de Gracias. que cuando hablamos de Pemex hay que entender de que son diferentes Pemex y que son diferentes áreas de negocio. Y hay que entender que la primera gran división es entre exploración y producción, que es la parte que produce el petróleo y el gas natural, y otro es todo lo que tiene que ver con la transformación industrial, llámese refinerías, centros petroquímicos. La primera es altamente rentable hay que decirlo, por la geología tan favorecida que tiene todavía México. A pesar de que gran parte del portafolio de producción ya está en declinación, las áreas de oportunidad son bastante importantes todavía. Esta área pues está ganando más de 22.000 millones de dólares al año justamente en estos grandes proyectos. Por el otro lado, la parte de la transformación industrial, a falta de mejor palabra, Eduardo, es un hoyo negro. Ahí se están perdiendo más de 14.000, 15.000 millones de Ah, dólares anualmente. Es lo que no. está literalmente destrozando cualquier tipo de avance que se pueda hacer del otro lado. Se lo come lo que está ocurriendo. Hemos platicado abundantemente en este espacio y con compañeros tuyos ahí en Mega Noticias acerca de los diferentes puntos. Y para darle un dato a la gente, cuando se piensa en la gasolina, el diésel que produce petróleos mexicanos, son barriles que salen con pérdida. Cada barril de gasolina que sale va saliendo con una pérdida asociada. En el mejor de los casos es cerrar o reducir este tipo de pérdidas y eso le daría cierta viabilidad a la empresa. Poco a poco esa viabilidad puede ser también llevada incluso para ir pagando su abultada deuda de más de 105.000 millones de dólares. No es una tarea sencilla, tiene, y lo digo abiertamente, tiene un altísimo costo político e incluso social. Para hablar simplemente de cerrar esos centros de trabajo, hablamos de más de 45.000 trabajadores, lo cual también significa incluso problemas de gobernabilidad en lugares como Tabasco, como Tamaulipas o también Veracruz. Obviamente no es una decisión sencilla, se requiere no solamente el conocimiento técnico, sino una gran disposición política para lograr esos acuerdos, para poder hacer una transición relativamente, yo te diría que estable o tersa, cuando estamos hablando de despedir también a muchas personas. Híjole, pero sí tú le ves sentido. ¿Qué se haría o qué recomendarías o qué harías de poder hacerlo al interior de Pemex? Porque veo que se le ha apoyado mucho a Pemex, se le ha trabajado una reducción en su carga fiscal, se le ha metido dinero bueno al malo, aparentemente al malo. Pero yo veo que dentro de Pemex, las cosas siguen funcionando pues como funcionaban antes. Le estás tocando perfectamente el tema, Eduardo. Y la realidad es de que gobiernos van y gobiernos vienen, pero Pemex sigue siendo la constante y Pemex se gobierna a sí mismo. Cuando se ha hablado, por desgracia, yo creo que de una manera muy equivocada, de que hay un ingeniero agrónomo al frente de la empresa. Y eso como si fuera una causa de todos los problemas. La realidad es que ese no es el caso. El antecesor de Octavio Romero Oropesa era el ingeniero Treviño, un ingeniero en alimentos que tampoco tenía experiencia alguna en la petrolera estatal, ni siquiera en la industria energética. Así que esto obviamente tampoco nos dice gran cosa. Hemos tenido grandes, grandes personajes sumamente capacitados en áreas de finanzas, incluso de la industria energética, sin resultados realmente de destacar. Eso que trato de decirte tiene que ver con que se tiene que hacer también un reajuste muy fuerte al interior de la empresa para romper viejos vicios, romper justamente, yo te diría que las formas de hacer las cosas que únicamente benefician a Pemex, no benefician al Estado mexicano, no benefician al consumidor final e incluso de una manera extremadamente paradójica no benefician a los trabajadores. Hemos visto los demasiados frecuentes accidentes o incidentes que reporta Sí, Pemex hombre. en las plataformas, en los ductos, en las refinerías, en los centros petroquímicos. Yo soy de la idea bastante firme de que la gente no se tiene que morir al ir a trabajar. Y hoy los trabajadores ellos mismos saben de que por las circunstancias que se han puesto, también hay que decirlo, ellos mismos están en un riesgo mortal al ir a sus centros de trabajo. Qué barbaridad. Oye,
Qué situación tan delicada, pero ¿seguirías tú trabajando la idea de bajarle la carga fiscal a Pemex? Sí, yo te podría decir que sí, pero no para que la empresa se quede el dinero. O sea, hay que entender claramente de que este dinero se le tiene que eventualmente que regresar a los mexicanos. Esa es la parte más importante, Eduardo, porque, y vale la pena hacer esa pequeña distinción. Pemex no tiene reservas, Pemex no tiene petróleo, el petróleo es de los mexicanos, así lo establece la Claro. Constitución mexicana, es de la nación de los mexicanos que estamos ahorita, pero también de los que vendrán más adelante. Si Pemex no es capaz de producir valor para los mexicanos, podemos encontrar a alguien más que lo haga. Eso también es muy cierto. E incluso déjame abundar cuando me hiciste la primera pregunta, ¿qué también se puede hacer? No es que Pemex lo tenga que hacer todo. Aproximadamente 9 campos representan el 80% de la producción mexicana, lo cual significa que tenemos más de 250 campos que producen pues, prácticamente una bicoca, una miseria. Estos campos podríamos literalmente licitarlos, podríamos dárselos a alguien más y que a su propio riesgo y costo pudiéramos estarles cobrando a ellos Ujú. las regalías por los barriles adicionales. Sí se le puede dar la vuelta, pero significa hacer también cambios muy de fondo con respecto a lo que queremos, no solamente de Pemex, sino de nuestra industria petrolera nacional. ¿Hay todavía mucho petróleo en el subsuelo? Sí, yo te podría decir que sí. Y aquí déjame tomar una comparación. Una de las cuencas más importantes, yo te diría que del mundo, es la cuenca del Permian, del Pérmico, que es la frontera que está entre Nuevo México y Texas. Esa cuenca solita está produciendo más de 5.5 millones de barriles Wow. al día. Estamos hablando que eso es prácticamente más de 3 veces de lo que produce México como país. Habiendo dicho eso, las condiciones geológicas que tiene esa cuenca son prácticamente muy similares en términos de la permeabilidad, de la abundancia de los recursos, la que Ujú, tenemos en Tampico, Misantla, que es el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz. Tenemos ahí un océano de petróleo. ujú. Obviamente México no ha traído los capitales, la tecnología, no ha tenido, yo me atrevo a decir incluso la ambición para poderlo desarrollar de una manera correcta. Y ahí tenemos un océano de petróleo, por desgracia, Eduardo, el cual por principalmente cuestiones ideológicas, esa obscena prohibición informal al fracking, pues obviamente hacemos que ese petróleo esté ahí literalmente como un tesoro listo para ser explotado, pero que por otras razones no lo estamos haciendo. Qué barbaridad. ¿Tú crees que, o sea, es que las empresas calificadoras van a estar con lupa viendo a los candidatos a la presidencia cuál va a ser su política o qué sueltan en relación a Pemex? Será un punto muy importante, estratégico importante, el que quien aspira a la presidencia más o menos perfile cuál sería su idea de atender el problema de Pemex, porque no lo puede dejar desatendido, o sea, y no puede seguir las cosas como van hasta ahora, ¿no? No, y lo dices muy bien, Eduardo. El problema de Pemex es que hemos estado pateando el balón, pateando el balón. Realmente la administración del presidente López Obrador, más allá de la refinería de Dos Bocas, su estrategia ha sido patear el balón en Pemex. Hemos escuchado muchas veces esto de que no se va a endeudar a la petrolera. La realidad es que la deuda ya aumentó. Y aumentó cuando el presidente dijo, no vamos a contratar ningún crédito. Y Sí, eso llevó a Pemex a unos problemas de liquidez impresionantes. Déjame darte dos ejemplos. sí. El primero es que desde enero de este año, Pemex ya tenía problemas de liquidez. Eso significa no estaba generando suficiente flujo durante el mes simplemente para cubrir sus propios costos. Se tuvo que hacer una inyección de capital en febrero. Hoy estamos hablando de que tan solo en datos de junio, ya van a ser 2 meses, Pemex ya había agotado todas sus líneas de crédito, que son mucho más caras que salir a emitir bonos. La tercera, Pemex enfrenta de aquí a diciembre 4.500 millones de dólares de vencimientos de deuda e intereses. Muy probablemente va a tener que volver a tener otra inyección de capital por el gobierno mexicano y o salir justamente hacia septiembre, octubre, a hacer otra emisión de bonos simplemente para patear el balón. Y ese patear el balón, por desgracia, Eduardo, se viene haciendo con tasas bastante mucho más altas. En la administración anterior de Enrique Peña Nieto, Pemex estaba contratando deuda alrededor de entre 2 y 3%, típicamente denominado en moneda extranjera, de las cuales la gran mayoría era en dólares.
La última vez que Pemex salió a los mercados de capital en febrero de este año, lo hizo a una tasa del 11,25%, más de 3 veces Sí. lo que se había hecho en el sexenio anterior. Todo esto obviamente nos va a seguir saliendo más caro a los mexicanos. Eventualmente tendremos que pagar esa cuenta. Híjole, qué barbaridad. Bueno, pues mira, muchas gracias por aportar tantos elementos que nos permiten ya tener una idea completa de lo que significa la problemática de Pemex y cómo tendrá que abordarla mal o bien el próximo gobierno, independientemente de quién gane. O sea, es una piedra del tamaño, bueno, muy importante, digamos, para la viabilidad financiera del país, del país en su conjunto. Te agradecemos mucho, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender este asunto. Muchas gracias. Por supuesto, Eduardo, te mando un tremendo abrazo a Gracias, ti y a todo tu igualmente. público.